Hola, buenas tardes compañeras y compañeros. Y bueno, qué decir, es un honor y es muy emocionante para mí, sobre todo, compartir con ustedes este momento. Y en sinceridad me ha dado mucha emoción el video que nos han preparado, porque, bueno, por un joven que nació en la democracia, ¿no? Que no conoce esta temporada, no conoces estas dificultades, parece siempre un pedazo de historia muy lejos, ¿no? Pero los esfuerzos de los grandes, de los adultos, ha sido hasta ahora mantener estos momentos y creo que como todos los jóvenes, ¿no? Tenemos que mantener clara este sentido también de libertad. Y primero quería agradecer todas las organizaciones, las centrales que han organizado este evento, todas las instituciones locales también, y demostrar cómo este momento es una demostración de fuerza, de determinación y voluntad de justicia que ustedes han llevado hasta ahora, ¿no? Y en todos esos años luchando contra quien sobre todo intentó y sigue intentando de redimensionar la memoria. Y lamentablemente hoy día tenemos unos elementos que no nos parecían pertenecer al pasado, pero lo tenemos hoy día también. Y, por ejemplo, como la criminalización de la protesta, el redimensionamiento de los derechos humanos, de las libertades sindicales también. La presencia de las delegaciones internacionales como nosotros es un elemento de apoyo, pero no solo, porque la memoria no es algo que necesita solo de apoyo, pero necesita mantenerla viva. Y no solo dentro de los confines, los bordes nacionales, sino también afuera. Y es también una toma de responsabilidad de parte de nosotros, no solo como apoyo, sino también para proteger y defender esa democracia en todos nuestros países. Cada día en Italia, el 24 de marzo, se hace una conmemoración de todas las familias que tuvieron exiliados ahí en Italia y de todas las familias que tienen desaparecidos también, para recordar cómo las comunidades italianas son muy cercanas a las comunidades argentinas, sino solo desde el punto de vista social y humano, sino también político. Por parte de mi central, la Unión Italiana del Trabajo, es un gran honor estar aquí y seguir apoyando la causa de la memoria, porque en varios años hemos apoyado también todos los procesos legales para aclarar unos puntos históricos, ¿no? de verdad de todo lo que pasó a unas personas y sobre todo para reafirmar nuestro compromiso con toda la clase obrera argentina y no solo. Las familias y de los desaparecidos, las madres, que son algo impresionante por todos los esfuerzos que han hecho hasta ahora, todo lo que están haciendo. Creo que es un ejemplo por el mundo y no solo por Argentina y por Italia. O sea. Y bueno, este momento histórico nos lleva un poco de reflexión, ¿no? Porque tenemos varios puntos incomunes, tenemos varias historias incomunes. Hay que seguir apoyando la solidaridad internacional, hay que seguir compartiendo
y compartiendo historias, compartiendo problemas, compartiendo la memoria también, porque nuestra presencia aquí es, como dije antes, una toma de responsabilidad para seguir apoyando la clase trabajadora argentina, seguir apoyando la memoria del pueblo argentino y sobre todo contrastar y resistir a lo que se están poniendo como nuevas formas de dictadura, ¿no? Que pero se parecen democracia reformada. Y quiero agradecer a todos los compañeros y las compañeras que han contado sus historias. Vamos cerrando, sí. Que han contado sus historias y que han compartido con nosotros sus experiencias muy pesadas. Y gracias otra vez por esta invitación y gracias por el trabajo y la lucha que hacen todos los días hace 50 años. En primer lugar, agradecer profundamente desde las comisiones obreras la oportunidad de compartir este espacio, de poder mostrar una vez más nuestra solidaridad. Estamos participando en la conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado en Argentina y hace unos meses atrás, también se conmemoró los 50 años de la muerte de Franco, del dictador. Argentina y España compartimos, tristemente, haber sufrido dos crueles dictaduras que acabaron con la vida de miles y sometieron a enormes sufrimientos a miles de personas. Pero también, y aquí quiero poner en valor, compartimos un sindicalismo que plantó cara al fascismo de forma decidida y de forma valiente. Y es algo de lo que debemos estar orgullosos. En España la clase trabajadora organizada colectivamente en la defensa de los derechos, pero también de la recuperación de las libertades, sufrió persecución, represión y muerte durante el franquismo. Esta es una realidad ocultada o no reconocida suficientemente, la del papel fundamental del sindicalismo ante la dictadura, con huelgas, con movilización que debilitaron al régimen. Pero la lucha obrera durante el franquismo costó muchas vidas y también el año que viene se va a conmemorar el 50 aniversario de los asesinatos de los abogados de Atocha, un despacho de abogados laboralistas de las comisiones obreras, 5 de los cuales fueron asesinados y 4 quedaron gravemente heridos por unos pistoleros de la extrema derecha y estábamos ya en la transición hacia la democracia. En Argentina la clase trabajadora organizada también fue objetivo principal de la dictadura. Se trató de aplastar a la supuesta subversión obrera con terrorismo de Estado. Pero a pesar de esa gravísima situación, el sindicato argentino nunca cejó en su lucha y tampoco ha sido suficientemente reivindicada. Hoy estamos acompañando aquí a nuestros compañeros y compañeras sindicalistas argentinas en el 50 conmemoración del golpe, pero también para decirles que no están solos, que los estamos acompañando, tanto para exigir memoria, verdad y justicia, que son 30.000, que la memoria democrática no se negocia y debe seguir viva, para el respeto a las víctimas, pero también para que no se vuelva a repetir. Pero también estamos aquí para acompañarlos en la lucha actual contra un gobierno que quiere acabar con la democracia, con la justicia social, con la lucha colectiva, con la memoria y con los derechos. Y que además mira con nostalgia y revisionismo tiempos pasados. La solidaridad es de ida y vuelta. Lo fue con los procesos contra los crímenes de lesa humanidad en Argentina, que se llevaron a cabo en España, como con la querella argentina contra el franquismo. Y la solidaridad sindical internacional es la fuerza que nos hace más poderosos. Miles de kilómetros nos separan, pero nuestra lucha es vuestra lucha y seguiremos acompañándoos para vencer a quienes de nuevo
Quieren acabar con la libertad, con los derechos y con la democracia, que tanta lucha, que tantas vidas ha costado conquistar. Pero no lo vamos a permitir, porque es verdad, resistimos las dictaduras de ayer y vamos a luchar y a vencer al fascismo de hoy. Gracias. Bueno, antes que nada, agradecerle por este evento tan emocionante y tan importante. Es un honor para nosotros como CGIL, pero también como coordinadores de la Red Internacional de Sindicatos Antifascistas, estar aquí y compartir con ustedes este momento tan importante. Porque hoy, más que nunca, después de 50 años, en este mundo que se olvida de reglas, donde se provocan guerras y donde se pisa el derecho internacional, es fundamental estar con ustedes y marchar orgullosamente con ustedes el próximo martes. Y permítanme una palabra contra todas las guerras y las guerras ilegales que se están desarrollando en el mundo, contra la matanza, la masacre en Palestina, contra la guerra en Irán, contra el secuestro del presidente Maduro, en solidaridad con el pueblo cubano que sufre ahora 10 horas de corte eléctrico. Y tenemos la solidaridad internacional también ahí. Está la flotilla, están los compañeros de todos los sindicatos, también los nuestros, porque Cuba tenemos que defender a Cuba, porque es como defender también la democracia para todo el mundo. Bueno, en Italia estamos pasando también un gobierno de extrema derecha, como ustedes lo están pasando en Argentina. Milei está destruyendo el Estado social, está destruyendo los derechos laborales, y estamos a su lado porque nuestra lucha es vuestra lucha. Hoy en Italia se vota para un referéndum que está intentando cambiar la Constitución que nace de la lucha al nazifascismo. Y nosotros que estamos, digamos, para no cambiarla, hemos luchado en estos meses para no cambiarla. Y bueno, y agradecemos a todos los argentinos, italianos que han ido a votar. Bueno, y bueno, la memoria es fundamental. La memoria es fundamental porque tenemos que pasar la memoria del fascismo en todos los países también a los jóvenes, a las generaciones jóvenes. Y también la memoria es el tema de nuestro encuentro que vamos a tener el 25 en Buenos Aires, organizado como Red Internacional de los Sindicatos Antifascistas. Y también, bueno, como ha dicho Cristina y como ha dicho Matteo, los crímenes de lesa humanidad se tienen que perseguir en toda parte del mundo. En Italia tuvimos el proceso contra el Plan Cóndor y estuvimos comprometidos como partes civiles, como centrales sindicales, y lo mismo estamos haciendo para el proceso contra el criminal de guerra, contra el criminal de la dictadura argentina, Carlos Malato. Porque los crímenes contra la humanidad no tienen patria, tienen que ser perseguidos en todo el mundo. Y bueno, pero la respuesta es esta grande alianza internacional que veo hoy, es que es muy emocionante porque tenemos que estar aliados. Ellos tienen una alianza de la derecha que tiene mucha plata, pero nosotros tenemos la fuerza del mundo del trabajo. Los sindicatos argentinos han combatido para ganar derechos, así como hemos hecho nosotros en Italia, después de la guerra, después del fascismo, así que tenemos que estar unidos en esta guerra contra la extrema derecha. Y como mundo de trabajo tenemos la fuerza de las personas, de trabajadoras y trabajadores, y podemos ganar. Bueno, como en Italia, la democracia, como en Italia y como en el mundo, en Argentina la democracia tiene que pasar por la justicia social, que junto con la memoria es la clave para poder combatir a la extrema derecha, al fascismo y a la guerra. Así que, compañeras y compañeros, hermanas y hermanos, estamos aquí, seguiremos a su lado. No, nunca más fascismo, nunca más. Bien, je vais parler en français. Je suis Benoît Martin de la CGT de France. Bueno, voy a hablarles en francés. Soy Benoît Martin de la CGT de Francia. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est un honneur pour la CGT française de participer à cette journée internationale.
Muchas gracias por esta invitación. Es un gran honor para la CGT Francia estar aquí en esta Asamblea Internacional. 50 ans après le coup d'État, il est très important de redire l'importance du travail de mémoire. 50 años después del golpe de Estado, es muy importante mantener este trabajo por la memoria. De travailler l'histoire, cultiver l'histoire et cultiver la mémoire et transmettre la mémoire également. Trabajar en la historia, cultivar la memoria y también la historia. Que sont devenus les 30 000 disparus? ¿Qué fue de los 30.000 desaparecidos? Pourquoi cette opération Condor en 1976? Quel contexte à l'époque? Et en tout cas, nous n'oublierons pas le rôle des États-Unis d'Amérique. ¿Por qué esta operación Cóndor de 1976? Y especialmente, ¿cuál es el contexto y el rol de Estados Unidos de América? Et je le dis, honneur aux mères et aux grands-mères de la place de Mai. Y yo se lo digo a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo. En France également, nous sommes confrontés à des problèmes de mémoire et d'écriture de l'histoire. En Francia también nos enfrentamos con problemas de memoria y de cómo escribir la historia. La mémoire, l'histoire, l'écriture de l'histoire sont des combats. La memoria, la historia, escribir la historia son luchas. Il faut établir les vérités pour établir les responsabilités. Hay que establecer la verdad para establecer las responsabilidades. Sans responsabilité, sans jugement qui les établit, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de réparation véritable possible. Sin responsabilidad, sin justicia que la establezca, no hay justicia y no hay responsabilidad posible. Il n'y a pas eu de coup d'État militaire dans la France contemporaine, mais nous avons des exemples de mémoire et d'histoire par rapport au passé colonial de la France. En nuestro país, en Francia contemporánea, no hemos tenido golpes de Estado actualmente, pero sí tenemos memoria y trabajo de historia con respecto al pasado colonial de Francia. Je vais juste parler peut-être de cette guerre qui a le plus marqué la société française pendant ces dernières décennies. Voy a hablarles entonces de esta guerra que ha marcado la sociedad francesa en las últimas décadas. La guerre d'Algérie était une guerre perpétrée par l'État français contre le peuple algérien qui avait entamé une lutte de libération nationale. La guerra de Argelia fue una guerra realizada por Francia contra el pueblo argelino que había iniciado una lucha de liberación nacional. Et aujourd'hui, l'écriture de cette histoire fait l'objet de controverses et donc c'est un combat qui reste à mener encore pour aller vers un établissement de la vérité totale pour pouvoir juger, condamner, réparer. Entonces, en este momento tenemos esta lucha de la escritura de la historia, que es una lucha que tenemos contemporáneamente para poder llegar a una verdad que nos permita juzgar, condenar y reparar. J'en arrive à la résistance contre la politique menée par Milei, élu par les urnes. Yo llego aquí a la resistencia contra el gobierno de Milei, al que llegó por las urnas. L'homme à la tronçonneuse fait reculer les droits des travailleurs et des travailleuses, les droits des femmes, et il est également dans un déni du dérèglement climatique. Quien, entre otras cosas, está luchando, está combatiendo el derecho de las mujeres y hasta negando la lucha por el cambio climático. Il impose une régression sociale, une régression démocratique et une répression féroce. Él impone una regresión social, una regresión democrática y una regresión feroz. Chaque pays a sa propre histoire, son propre histoire du syndicalisme, qui est un produit de l'histoire. Cada país tiene su propia historia y su propia historia del sindicalismo, que es producto de esa historia. Mais face à Milei, il y a besoin d'unité. Je salue les initiatives du Front syndical d'unité. Pero frente a Milei hace falta tener unidad. Entonces quiero saludar esta unidad sindical. Face au néolibéralisme, au libertarisme, au fascisme, il y a besoin de défendre l'intelligence collective, les droits collectifs et le principe d'égalité.
frente al liberalismo, al libertarianismo, hace falta, y al fascismo hay que tener unidad y reivindicar estos principios de igualdad. C'est en augmentant les salaires, en considérant mieux le travail, en prenant au capital que la désespérance sociale pourra reculer. Aumentando los salarios, recuperando esta situación, así es como podremos lograr que el capital pueda retroceder. C'est également vrai en France, où se déroule aujourd'hui le second tour des élections municipales. En Francia tenemos en este momento la segunda vuelta de las elecciones municipales. Il est à craindre une confirmation de la progression de l'influence de l'extrême droite en France. Es de temer cómo se confirma el avance de la extrema derecha en Francia. En 2024, lors des élections législatives, des élections européennes, excusez-moi, le Rassemblement national d'extrême droite avait gagné les élections. En 2024, en las elecciones europeas, la Asamblea Nacional ganó estas elecciones. Puis un nouveau Front populaire de gauche avait vu le jour au lendemain de la dissolution du Parlement par Emmanuel Macron. Nuevamente, el Frente de Derecha vio la disolución del Parlamento por Manuel Macron. La CGT avait pris part à ce nouveau Front populaire. La CGT había participado en este nuevo Frente Popular. Mais pas seul, également avec d'autres organisations syndicales. Je vais bientôt finir. Pero no sola, había otras organizaciones y son las mismas que están aquí apoyando aquí a los movimientos en Argentina. Alors, vive la lutte syndicale et pour la démocratie en Argentine. Viva entonces la lucha sindical y por la democracia aquí en Argentina. Vive les luttes d'émancipation en Amérique latine. Viva la lucha de emancipación en América Latina. Et vive la solidarité internationale. Y viva la solidaridad internacional. Muy buenas compañeros, compañeras, ¿qué tal? En primer lugar, agradecer a todas las centrales involucradas, a la organización, siempre por abrirnos las puertas de su casa, hacernos sentir en la suya como si estuviésemos en la nuestra y sobre todo por el hecho de querer siempre escuchar aquello que podamos tener que decir. Como digo, para mí, para mi organización, es un verdadero orgullo estar hoy aquí, pero no solo eso, sino que además es una responsabilidad, es una obligación, porque esto que acontece acá estos días no es un acto simbólico, es un acto político. Y en política, cuando se cuestiona la verdad, la memoria y la justicia, no hay lugar a la equidistancia. Creo que esto hay que dejarlo muy claro. Como digo, el 50 aniversario del golpe militar no sucede en un momento cualquiera. Esto sucede tristemente en un momento en el que, por desgracia, vemos cómo aparecen de nuevo discursos que cuestionan, relativizan e incluso niegan la historia. Y esto no lo podemos permitir. Esto es algo con lo que tenemos que combatir. Como digo, hoy en la Argentina, por desgracia, el gobierno de Javier Milei no solo impulsa políticas económicas que son claramente regresivas para la clase trabajadora y para la sociedad argentina, sino que además se permite el lujo de abrir la puerta a ciertos relatos que banalizan con el horror que fue la dictadura, que cuestionan el consenso democrático que durante tantas décadas costó construir y que además se permite el lujo de intentar reescribir la historia. Esto, por desgracia, no sucede únicamente aquí ahora en la Argentina y en este momento histórico, sino que ha sucedido y sucede en muchos otros lugares del mundo. Como ha comentado, por ejemplo, la compañera Janet Jara, en el caso de Chile, tenemos el proyecto político de CAST, que apunta en direcciones similares, ¿no? Tenemos el caso de Vox en España, en fin, creo que son todos ustedes conocedores de todos los ejemplos que tenemos en Europa, en las Américas e incluso en Japón. Al final, esto no son coincidencias, no son fenómenos aislados, sino que todo forma parte de un mismo plan. Un plan que intenta borrar las huellas de los horrores de la dictadura. Un plan que intenta borrar la memoria. Y, en definitiva, un plan que intenta borrar todo aquello que estuviese relacionado con la lucha de la clase obrera, nuestro pasado, para intentar borrar así nuestro presente. Porque al final aquí hay una cuestión de fondo, que es que cuando se niega la historia, lo que realmente se niega es el conflicto social que la explica. Y cuando se niega esto, lo que se niega es a los actores que estaban detrás de ello. En este caso, la lucha sindical, la lucha organizada e incluso la propia idea de los derechos, que nos niegan que nos merezcamos. Por eso yo creo que lo más importante que podemos decir, compañeros, es que la memoria no es un ejercicio académico, es una herramienta de lucha, es nuestra mayor herramienta de lucha.
Bueno, en este sentido, aclarar que UGT sabe bien de lo que habla porque, bueno, nosotros durante el franquismo, como ha comentado la compañera, fuimos perseguidos, fuimos asesinados, fuimos exiliados y en este sentido Argentina fue hogar, nos acogió durante el exilio y nos ofreció un lugar desde el que poder seguir ejerciendo la resistencia, razón por la que estamos hoy aquí y por la que no podemos callar. A mí me gustaría hacer una mención al hecho del Plan Cóndor, porque claro, no solo fue una coordinación represiva de dictaduras, sino que fue la expresión de un modelo que necesitaba y necesita de eliminar físicamente a aquellos que lucharon y que a día de hoy luchamos por la verdad, por la justicia y por la democracia. Y lo que no podemos negar es que por mucho que estos métodos hayan cambiado, a día de hoy seguimos teniendo intervencionismos, presiones e injerencias que condicionan y subyugan la soberanía de los pueblos de las Américas. Y aquí, por favor, pido que nos acordemos del pueblo cubano y del feroz sacrificio que hacen, día sí y día también. Como digo, junto a esto, lo que nos encontramos es una ofensiva global contra los derechos de los trabajadores. Un mundo en el que reaparecen discursos en el que los derechos se muestran como obstáculos y la organización sindical como un problema. Y yo creo, compañeros, que frente a esto nuestra posición debe de ser clara. Si gobiernan los que niegan la historia, nuestra obligación es decirlo. Si intentan borrar la memoria, nuestra obligación es defenderla. Y si atacan los derechos, nuestra obligación es organizarlos. Porque la memoria histórica, la memoria democrática y la memoria activa no son conceptos, son trincheras. Y son las trincheras en las que el sindicalismo debe de estar. Compañeros, muchísimas gracias y ya termino. Como digo, al final, lo que defendemos aquí no es simplemente la justicia por la memoria y por la certeza de los hechos históricos, no. Defendemos la dignidad del presente, pero lo que es más importante es que defendemos la posibilidad y el derecho de la clase trabajadora de hacer del futuro un mundo mucho más justo. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Chers camarades, je vais parler en français. C'est un honneur pour moi et pour la CFDT que je représente d'être ici à vos côtés au moment où vous commémorez ce triste anniversaire des 50 ans du coup d'État. Es un honor entonces para mí estar aquí acompañándolos en esta conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado en nombre de la Confederación Democrática Francesa del Trabajo. 50 ans après, la mémoire des victimes, des disparus, des familles et de celles et ceux qui ont résisté continue de nous obliger. 50 años después, la memoria de las víctimas, de los desaparecidos, de las familias y todos los que han sido callados continúa obligándonos. J'ai une pensée pour les ouvriers d'Assandar arrêtés, torturés ou exécutés, des travailleurs de Ford enlevés directement sur lieu de travail et plus largement pour les milliers de syndicalistes disparus. Estamos aquí por los olvidados, por los torturados, por los ejecutados, por los que fueron secuestrados en sus mismos lugares de trabajo y por los millares de sindicalistas que desaparecieron. Une pensée plus largement pour les 30 000 disparus et leurs proches. Pero principalmente estamos aquí por los 30.000 desaparecidos y sus seres queridos. Cette dictature a cherché à briser toute forme de résistance sociale. Esta dictadura buscó romper toda forma de continuidad social. Cette histoire est tristement universelle. Partout où le fascisme s'installe, les travailleurs payent le tribut le plus lourd. Esta historia lamentablemente es universal. Donde se instala el fascismo en el mundo, los trabajadores son los que pagan el precio más grande. Au Chili, après le coup d'État, Espagne sous franquisme, en Grèce, en Corée du Sud, au Brésil ou au Portugal, les dictatures ont toujours commencé par réduire au silence le mouvement syndical. En Chile, después del golpe de Estado, en otros países, en España después del franquismo, en Corea del Sur y en Portugal, siempre comienzan por acallar la lucha sindical. Les régimes fascisants infligent toujours aux travailleurs et aux travailleuses la répression de leur liberté, la destruction méthodique des organisations syndicales, l'attaque des militants, l'écrasement de toute voix indépendante. Los movimientos fascistas siempre están tratando de minar las libertades, las voces de los militantes independientes. Parce qu'un syndicat libre n'est pas seulement un acteur social, c'est un contre-pouvoir démocratique. Porque un sindicalismo libre no es solamente una oposición, sino que es un contrapoder democrático y libre. Il est toujours plus facile de détruire que de construire, plus facile de démanteler que de consolider.
Siempre es más fácil destruir que construir, romper que consolidar. La sécurité sociale, la protection sociale, des systèmes de retraite, les services publics, tout cela est lent à bâtir, fragile à défendre. Los servicios sociales, los servicios de retiro, la seguridad social, todo eso cuesta mucho construirlo y es fácil destruir. Il peut malheureusement être balayé en quelques décisions brutales, quelques décrets pour démanteler un ministère du Travail, supprimer des droits ou livrer les travailleurs à un marché sans garde-fou. Y simplemente basta con desmantelarlo con un par de decretos para terminar con muchos beneficios de trabajo y otros. Les conquêtes sociales ne sont jamais acquises. Elles exigent du courage, du temps et l'engagement de générations entières de militants et de militantes. Estas conquistas sociales requieren mucho trabajo para adquirirlas y esto también mucho trabajo de parte de los militantes. Et c'est précisément ce que l'Argentine affronte aujourd'hui et je tiens à exprimer ma solidarité avec vous, avec les organisations syndicales argentines. Es precisamente lo que enfrenta Argentina hoy y hoy estoy en solidaridad con ustedes, con los movimientos sindicales argentinos. Dans votre résistance exemplaire aux réformes brutales du gouvernement Milei, En su resistencia a la abatida brutal de las reformas laborales del gobierno de Milei. vos manifestations ont rassemblé des dizaines de milliers de travailleuses et travailleurs dans la rue, autour de vos revendications, malgré une répression sévère, et cela démontre la justesse de votre lutte. En su lucha por defender los derechos de decenas de miles de trabajadores y las luchas en las calles, a pesar de todos los abatimientos que están sufriendo. Aujourd'hui, nous voyons ressurgir partout dans le monde des discours qui veulent faire croire que la démocratie est un luxe, que la solidarité est une faiblesse, que l'individualisme est une solution. Hoy vemos surgir en todo el mundo estos discursos que dicen que la democracia es un lujo y que la solidaridad es una debilidad. Une nouvelle internationale réactionnaire qui assume des références autoritaires, nie les droits sociaux et cherche à opposer les travailleurs les uns aux autres. Esta nueva internacional que busca oponer a los trabajadores unos con otros. Face à cela, le mouvement syndical en Argentine comme en France et partout ailleurs est un rempart. Frente a esto, los movimientos sindicalistas en Argentina, en Francia y en todo el mundo se oponen. Un rempart contre ceux et celles qui rêvent d'effacer les droits sociaux et d'intimider les voix dissonantes. Contra estos que quieren borrar los derechos sociales y todas estas voces disonantes. Nous le voyons dans de nombreux pays, en Biélorussie où les syndicalistes sont emprisonnés ou contraints à l'exil, en Birmanie où ils sont engagés dans une résistance civile, en Tunisie et au Soudan où ils sont harcelés. Lo vemos en muchos países, en Bielorrusia donde son prisioneros, en Túnez, en Sudán, donde son acosados. Et tant d'autres qui partout incarnent la liberté et la dignité. En Birmania y en muchos otros países donde ellos encarnan la libertad y la dignidad. Chers camarades, le syndicalisme n'est pas seulement un rôle économique, c'est une force démocratique, un acteur de paix sociale. Queridos compañeras y compañeros, el sindicalismo no es solamente un actor económico, sino que es un actor de dignidad y paz social. C'est un espace de solidarité réelle, concrète, vécue. Es un espacio de solidaridad real, concreta, vívida. Chers camarades, face à cette internationale réactionnaire qui voudrait réécrire l'histoire, minimiser les crimes des dictatures, réhabiliter l'autoritarisme ou justifier l'injustifiable, Frente a este movimiento reaccionario que quisiera reescribir la historia de manera injustificable, la solidarité syndicale mondiale, la Confédération syndicale internationale, la Confédération syndicale des Amériques sont une force et nous sommes fiers de nous y inscrire. son una fuerza, la Solidaridad Internacional Mundial, la Confederación Sindical Internacional y la Confederación Sindical de las Américas. Chers camarades, la montée de l'extrême droite n'est pas uniquement ce qui se passe ici en Argentine, nous le vivons en France, nous le vivons en Europe. Queridas compañeras y compañeros, en este momento el aumento y la subida de la extrema derecha no es algo que pasa solamente en Argentina y en Francia, lo vemos en toda Europa. Et ce combat est le nôtre, est une priorité pour défendre les libertés fondamentales, les droits syndicaux et un modèle social.
Es una lucha que reivindicamos enorme por defender los beneficios sociales. Nous serons toujours là pour soutenir celles et ceux qui, comme vous, refusent la dictature d'hier et toute forme de fascisme aujourd'hui. Estaremos ahí en solidaridad para defender los derechos de aquellos que, como ustedes, rechazan la dictadura de ayer y el liberalismo de hoy. Chers camarades, 50 ans après, nous n'oublions pas, nous n'oublierons jamais. Queridos compañeros, 50 años después no olvidamos, nunca olvidaremos. Vive la solidarité syndicale mondiale. Viva la solidaridad sindical mundial, nunca más. Muchas gracias por la invitación en la CGTP. Agradecer la oportunidad también de podemos debatir aquí el tema de la memoria, pero también en este momento histórico que nos convoca a luchar también por el futuro, traer la solidaridad del pueblo portugués al pueblo argentino, en un momento en que vivimos, en que el sistema capitalista, ante la responsabilidad, la incapacidad histórica que tiene de garantizar mejores condiciones de vida, se está apostando el fascismo, está apostando en la guerra, como lo vemos en todo el mundo. Y también lo vemos en el contexto de América Latina, con lo que ha pasado en Venezuela, pero que está pasando también del bloqueo a Cuba y la solidaridad con los pueblos de América Latina, pero también un gran ataque con la apuesta en fascismo, el ataque a los servicios públicos, a los derechos laborales y a las libertades sindicales. Se hablaba del Plan Cóndor, que fue, como se ha dicho también, un ataque a la resistencia, pero un ataque también en un momento en que el sistema lo tenía que quitar del poder las fuerzas de izquierda, las fuerzas progresistas que en Latinoamérica osaran y tuvieron la coraje de traer para los intereses del pueblo las capacidades y los recursos naturales que tenían los pueblos de Latinoamérica. Y esa importancia histórica de ese momento nos convoca ahora, en el momento presente, a seguir resistiendo al fascismo, y eso también es una cuestión que tenemos y que lo queríamos traer aquí. Tenemos en Portugal un gobierno de derecha, de un partido tradicional, pero que tiene el segundo partido más grande del Parlamento, la extrema derecha. Y siendo un partido tradicional, lo hace la misma política y lo tiene el mismo discurso que la extrema derecha tiene en todo el mundo. El ataque a la migración, el tema de seguridad, pero un ataque muy grande al tema del trabajo y del derecho de trabajo. Tenemos una reforma laboral que se está debatiendo en Portugal que en muchas cosas es igual a la reforma laboral de Milei aquí en Argentina. Y por eso no voy a profundizar esto, pero decir que seguimos luchando también en Portugal contra la reforma laboral que intenta imponer cada vez más dificultad al pueblo y a los trabajadores. Para terminar, decir una cosa, seguimos luchando, pero tenemos que ganar el espacio en que no sea la derecha y la extrema derecha lo portador de los mensajes de esperanza y de cambio. Tenemos de ser los trabajadores, el movimiento sindical, como siempre, en nuestro papel histórico de seguir impulsionando la lucha, impulsionando la resistencia, pero también la lucha y la resistencia cuando hay gobiernos que son más progresistas, porque ahí también muchas veces nos olvidamos de hacer los cambios necesarios para cambiar el momento en que vivimos. No podemos dejar al fascismo la idea de que va a construir un futuro, porque su futuro es el pasado, es el futuro de hace 50 años, del fascismo de hace 50 años. Son los mismos, son sus hijos, son sus nietos, pero son los mismos y las ideas son las mismas. Quebrar y atacar los derechos y la capacidad de acción de los trabajadores. Y dejar por fin un mensaje de los trabajadores portugueses, del pueblo portugués para la lucha de los pueblos argentinos. Y muchas gracias una vez más. Seguimos juntos, seguimos en lucha. Quero inicialmente agradecer muito mesmo às centrais sindicais argentinas por ter nos convocado para estar aqui hoje, assim como também nos convocou em novembro para estar em Mar del Plata por ocasião dos 20 anos não ALCA, vitória nossa dos 20 anos não ALCA. E lá convocar-nos para hoje estarmos aqui. Aqui estamos mais uma vez. Para dizer também de que o que está passando hoje e o que passou nessa película, aqui neste filme,
não é uma coincidência, não é mera coincidência. Há, sem sombra de dúvida, um caminho novamente a ser percorrido pelos imperialistas, pelo império, pelo fascismo e o autoritarismo aqui na nossa região. Não podemos nos esquecer do que aconteceu e não podemos deixar que aconteça o que está previsto acontecer muito em breve na nossa região. Portanto, não é uma coincidência, é sem sombra de dúvida mais uma tentativa planejada da extrema-direita e do fascismo em nossa região. E nesse sentido, em 1986, a coordenadora das centrais sindicais do Cone Sul desafiou-se a organizar os trabalhadores do Brasil, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, da Bolívia e do Chile. Essa coordenadora iniciou há muitos anos, e vejam a coincidência de que em 1986 também estávamos num processo já de redemocratização da nossa região. Começava um processo de enfraquecer a ditadura militar. E, nesse sentido, a coordenadora das centrais sindicais do Cone Sul cumpriu e cumpre um papel fundamental para a manutenção dos direitos e para a resistência da classe trabalhadora aqui na nossa região. Não é mera coincidência, é sim um fato concreto, real, da importância que temos enquanto organização de classe, enquanto resistir como classe trabalhadora aqui na nossa região. E vamos continuar resistindo, porque a nossa jornada nunca está completa. Ela sempre precisa ser acrescentada um passito a mais para que possamos continuar de cabeça erguida lutando pelas conquistas sociais e pela defesa do direito da classe trabalhadora. E neste momento, aqui na Argentina, num momento muito triste para a classe trabalhadora argentina, estaremos aqui enquanto coordenadora, estaremos aqui enquanto classe trabalhadora para defender os direitos, para continuar na resistência e para impedir que o imperialismo e uma nova onda condor se sobrevoa a nossa região, e é por isso que estamos aqui resistindo para sempre. Portanto, companheiras e companheiros, deixar aqui uma saudação em nome da nossa coordenadora das centrais sindicais, em nome de todos os trabalhadores e trabalhadoras da nossa região, e dizer que a nossa solidariedade e a nossa parceria e o nosso compromisso é para que continuamos, sim, com memória, verdade e justiça. E ditadura militar, jamais!